macroscópicamente se nota una estructura fibrosa muy dura, inclusive, pero eso lo vemos cada vez que tienen oportunidad de comer o ya la anatomía que están haciendo. El tendón es el anclaje que tiene el músculo sobre el hueso, ¿verdad? Una estructura muy dura, muy sólida. En condiciones normales se ve un color blanco brillante, como si fuera aperlado también así, ¿no? Los únicos elementos celulares, en este caso son los fibroblastos, y lógicamente la producción de ellos, ¿no? Que son las fibras colágeno. Aquí tiene un tejido conjuntivo denso e irregular. Miren ustedes la orientación diferente, como si fueran remolinos algunas veces, unos cortes transversales, otros longitudinales de los fibroblastos. Comparen con el conjuntivo laxo que vimos. Aquí hay mucho más células y obviamente tendrá mayor resistencia, es más compacto, es más duro si se quiere, si es que se palpa, mayor dureza. Aquí un poquito ya más regulares las bandas, ordenadas prácticamente todas las fibras en una sola dirección, pero miren la escasez de células, son fibroblastos y el resto son la fibra de colágeno. Y otro tejido conectivo es el tejido adiposo, una forma del tejido conectivo, hemos dicho, nosotros lo dejamos para las otras clases. Perdón. El tejido adiposo está entre el tejido conductivo, lo hemos dicho. El parénquima del tejido adiposo son los adipocitos, es decir, las células adiposas, que tienen su origen también en mesénquima. Y esto que vayan viendo ustedes cuando hablamos de mesénquima o epitelio, mesénquima y epitelio, vamos tratando de acordarnos o de diferenciarlos bien, porque en el otro curso que viene después, que es de patología, no es lo mismo hablar de una neoplasia que nace en tejido mesenquimal, por ejemplo, de otras neoplasias que nacen en tejido epitelial, tienen nombres diferentes. Y uno, escuchando el nombre nomás, el diagnóstico puede decir, esto es mesenquimal o esto es epitelial. Y tiene lógicamente diferente connotación clínica. Pero vayan acordándose, una cosa es epitelio y otra cosa son mesénquimos. Antes se pensaba que solamente era una cuestión estática o de recubrimiento de la capa que había del tejido adiposo. Sin embargo, ahora ya se conoce que tiene una importancia alta en cuanto a metabolismo, a amortiguamiento, aislamiento de la pérdida de calor, en fin, todo lo que se creía antes también lo sigue manteniendo, pero ahora ya se estudia con un tejido mucho más dinámico. Por ejemplo, le ponía ejemplo a aquellos que son obesos, que están subidos de peso o entran al campo de la obesidad, se les recomienda sufren de diabetes, y al hacerlos bajar de peso a su estado más normal, se les corrige la diabetes. Por lo tanto, y solamente es cuestión de depósito y de interacción de metabolismo que ocurre de la insulina y otros componentes dentro del tejido adiposo. Y al ver la pérdida del tejido adiposo se corrige el otro fenómeno metabólico. Hoy día se lo estudia con una variedad especial y se reconoce que el tejido adiposo no es tejido inerte. Al contrario, tiene una función activa en la síntesis de grasa a partir de los hidratos de carbono. Esta es una razón por qué a los pacientes que tienen tendencia a la obesidad o sufren de obesidad se les restringe la ingesta de hidratos de carbono, las harinas en general, porque a partir de estos el tejido adiposo elabora más tejido adiposo. Bueno, si es para bien, es decir, que no sea en exceso, no hay ningún problema, al contrario, debe estar beneficioso que así sea, porque sirve como almacenamiento de energías. Pero si ya vamos al campo de la obesidad, es lo que estamos comentando.
Tejido adiposo es sensible a estímulos hormonales y nerviosos, ahora ya se conoce muy bien esto. Y hay dos formas. De lejos el más común es este tejido adiposo blanco o unilocular. Curiosamente se llama blanco y es de color amarillo. Así está denominado. ¿Cuál es ese tejido adiposo que ustedes conocen como de cualquier animal? Del pollo, de la red, el caso de los porcinos más bien es más blanco, ese sí es blanco. Pero es el tejido amarillito que vemos en los animales. Ese es el tejido adiposo. Y aquel que ya ha visto una herida, aunque los cadáveres cambia un poco el color por la fijación, ¿no? Pero todavía se reconoce que son tejido amarillo, muy abundante debajo de la piel y en otras ubicaciones a veces. Entonces tiene esta característica blanco hasta amarillo oscuro. Dice depende de la dieta que tenga y de la calidad de los lípidos que se almacenen. Los adipocitos son grandes, llegando a alcanzar hasta estas dimensiones. La forma típica es esférica. En algunos casos, porque se juntan tanto entre ellos, puede cambiar a poliédricos, pero básicamente cuando uno quiere hacer un esquema de un adipocito es una célula redonda y un núcleo rechazado. Vamos a verlo por qué. Este es un esquema. Miren, esta es una sola vesícula, todo esto es lípidos. Es de tal magnitud o tanta cantidad, como verán, en una sola vesícula también, tanto que el núcleo, aquí como ese esquema no lo ha rechazado tanto, pero en otro momento van a ver que la foto prácticamente es una laminita, una línea nomás lo que constituye el núcleo, lo rechaza. Y se ve transparente o se ve vacío, porque en el proceso de la preparación de las láminas, el tejido pasa por varios alcoholes, y eso disuelve los lípidos, disuelve la grasa. Por eso tienen los preparados de histología que ustedes tienen en el laboratorio, cuando uno ve el tejido adiposo, solamente ve los contornos de la célula, no ve el citoplasma. Este es el ejemplo. Este tejido adiposo. Algunas son más o menos redondeadas, otras son poliédricas. ¿Por qué? Porque se están empujando, están comprimiendo unas a otras. Este es tejido adiposo también, miren ustedes, con intersticio, porque aquí hay un vasito, etc. Pero este es el tejido adiposo. Células más o menos redondas en este caso. Y si queremos valorar, por ejemplo, aquí no le vemos citoplasma, perdón, núcleo. De esta célula, esta podría ser su núcleo. Está rechazado prácticamente a la periferia. Aquí también, este es el tejido adiposo y se ven así. Aparentemente están vacías, pero ya les dijimos por qué se ven así. A diferencia, y este es en mucho menor cantidad, el tejido adiposo pardo multilocular. Tal vez esto tenga una trascendencia a veces cuando se examinan algunas neoplasias, que a veces uno duda y si no sabe la existencia de este tumor, a veces piensa que es otro, ¿no? Para el caso del examen que se haga, hay que saber exactamente de dónde viene la muestra más o menos para ver qué tipo de tejido puede ser. Porque este tejido, por ejemplo, no está en toda la economía, mientras que el tejido blanco o el unilocular sí. Está en el mesenterio, está en toda la superficie de la dermis o el subcelular subcutáneo y en otras ubicaciones. Sin embargo, este es más específico. El color varía hasta un pardo rojizo, las células son más pequeñas que el tejido adiposo blanco, y dice las cuales presentan una forma poligonal, corte transversal. Vamos a verlas. Citoplasma es abundante, y en este caso, en vez de tener una sola vesícula como hemos visto en el tejido adiposo blanco, aquí tiene múltiples gotitas, y por eso, como tiene más membrana también dentro del mismo citoplasma, porque está haciendo las vesículas más pequeñas, es que toma esa coloración parda. El tejido conjuntivo que rodea las células es escaso, estamos hablando del tejido pardo, no tiene mucho vaso sanguíneo. ¿Dónde puede encontrarse?
en el mediastino, a lo largo de la aorta y todo. Y aún en el adulto es muy escaso. En los niños, en los primeros años, en los primeros meses de vida, y en el feto sí es mucho más grande y otra distribución tiene. Este es el aspecto que tiene el tejido adiposo pardo. Miren ustedes, aparentemente están ocupados y es que como tiene muchas vesiculitas, es que toma ese aspecto. El otro tejido es el tejido reticular. Algunos tipos de tejido conjuntivo de elementos fibrosos que predominan son las fibras reticulares y las células reticulares primitivas. Entonces ya tiene una connotación especial, algo diferente el tejido reticular. ¿Dónde los encontramos? En los órganos formadores de sangre. ¿Cuáles decían? El tejido linfático, el mieloide, el vaso. El mieloide es la médula ósea, por si acaso se refiere a eso. En los sinusoides, en la pared de los sinusoides hepáticos, todo. Tanto es así que cuando nosotros queremos examinar y si hay alteración de la estructura histológica del hígado, por ejemplo, dentro de los estudios que se pide coloración para fibras reticulares, y viendo la malla que vimos en esa fotografía normal, si está alterada, también concluimos que está alterada la morfología y el parénquima hepático. Hay algunos componentes tisulares de los tejidos conjuntivos propiamente que son permanentes, que son fijos, que solamente se encuentran allí, y otros que pueden estar en otra parte, pero hay otros que son móviles. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver, y esos son componentes celulares. Por eso acá se dice células fijas, que solamente hay. Por ejemplo, yo no podría encontrar un fibroblasto dentro de la sangre. No sé. Un adipocito dentro de la sangre no podría estar, salvo que esté en la médula ósea. Un pericito no está en otras partes. Los mastocitos, los macrófagos, bueno. Y aquí tenemos algunas células. Estos son fibroblastos. Un macrófago. Macrófagos sí hay en la sangre, pero también hay el monocito, ¿se acuerdan? O lo van a ver, el monocito es en la sangre. Sale de la sangre, que es el tejido de macrófago o histiocito. Este puede modificarse y se hace epitelioide y este se modifica. Es la misma célula, pero como ya está en el tejido, ya cambia de nombre y de función. Algo parecido con la célula plasmática, pero no entremos a detalle porque eso lo van a ver cuando hagan tejido hematopoyético. ¿Qué son los macrófagos? Son células, por su nombre, ¿no?, de fagocitar elementos extraños. Y entre ellos son responsables, por ejemplo, de la fagocitosis de muchos parásitos, tipo una leishmaniasis. Este es un macrófago y está cargado de elementos parasitarios. También puede ser bacteriano, lógicamente, y otro tipo, ¿no? Sencillamente son extraños. Dice, distribución y principales funciones de las células mononuclear fagocítico. Lo van a volver a repetir esto con ellos cuando hagan hematopoyético seguramente, pero miren el tipo celular. Monocito se llama en la sangre, macrófago en el tejido conjuntivo. La misma célula, el mismo tipo de célula, pero en el hígado se llama célula de Kupffer. Arriba en el sistema nervioso es la microglía. En la piel se llama célula de Langerhans. En el tejido óseo, osteoclasto, y en otras células gigantes plurinucleadas, etc. Prácticamente la misma célula, pero diferente ubicación que cumple una función determinada y puede ir cambiando de nombre. Y estas son las funciones de estas células. Los mastocitos, que juegan papel importantísimo, especialmente en las reacciones alérgicas. Los pericitos, que forman parte de la estructura histológica vascular más bien, y que en algún momento inclusive pueden estos proliferar y dar una especie de tumores. ¿Dónde está? Resumiendo aquí brevemente, la luz del vaso, el endotelio, que es forma de un epitelio plano, y debajo de los epitelios, aquí para reforzar el concepto que hemos estado manifestando, todos los epitelios tienen membrana basal, acá la tienen, siendo este epitelio vascular,
y por fuera de ellos están los pericitos, cuya función está dentro de la obra, quizá la principal es la regulación del flujo sanguíneo o detecta cambios en las presiones arteriales. Tejido conjuntivo con componentes celulares, pero ya no fijos, sino más bien móviles, que pueden estar ahí y después se van. Las células plasmáticas, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, como verán, todos son elementos de la sangre. Lo dejamos para que cada función y características lo vean cuando hagan tejido hematopoyético. Las células plasmáticas, vista ahí panorámica, las células plasmáticas, los macrófagos, en este caso en los pulmones, macrófagos con parásitos, y como quiera que desde el inicio insistimos tanto en que hay alteraciones propias del tejido conectivo, y si éste se altera, puede alterar cualquier estructura de la economía, ya que forma parte de todas las estructuras de la economía en diferente proporción. Hay enfermedades, diríase, propias que, pero una vez que estén alterado el tejido conectivo o la matriz extracelular, lógicamente va a alterar el parénquima propiamente, o deforma la estructura y la hace deficiente también, o es de tal magnitud que es incompatible con la vida o no puede ser una vida normal, porque puede haber alteración del tejido conectivo desde la infancia o nacer la criatura con alteraciones de esta estructura, de este componente, perdón. Y en algunos casos ser incompatible con la vida. En otros puede desarrollarse de repente, pero siempre con deficiencia. Y hay una especialidad como es la reumatología, que forma o que es la encargada del diagnóstico y del tratamiento de las enfermedades del tejido conectivo, que se llaman así o se conocen en términos generales como conectivopatía o colagenopatías, para significar, ¿se acuerdan cuando hablamos que dentro de las fibras, las más abundantes y más importantes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, el colágeno? Y colágeno tenemos en toda la economía. Y colágeno forma parte de las membranas basales. Entonces una colagenopatía puede alterar la membrana basal del glomérulo, del epitelio tal, pues. Como tiene tanto componente, puede alterar las articulaciones. Una artritis reumatoidea, por ejemplo, es un tipo de estas enfermedades que deforman los dedos, las articulaciones, etc. Y así sucesivamente. Entonces puede haber entidades propias, primarias del tejido conectivo, que asienten y que alteren la histología normal. Y si alteran la histología normal de cualquier estructura, alteran su función. Eso está claro, ¿no? Cada estructura, cada órgano está diseñado para que cumpla una determinada función. Sus componentes tienen que estar adecuados para que cumpla esa función. No es lo mismo el componente de la estructura del hueso que del riñón, obviamente. Entonces tenemos enfermedades propias del tejido conectivo y otras enfermedades que, sin ser propias del tejido conectivo, sencillamente destruyen el tejido conectivo. Enfermedades reumatológicas. Y hay otras que son hasta enfermedades mixtas del tejido conectivo, que tienen parte de todo, cada una de ellas todo, y que muchas veces limitan mucho el accionar o la función de algunas de las estructuras de los órganos que están comprometidas. Entonces, vean ustedes de que hay la matriz, el tejido conectivo, lo que aparentemente no tenía trascendencia, ahora ya saben que tienen la matriz extracelular, que juega papel importantísimo en cuanto a cuestiones funcionales normales, ¿no? Manteniendo la homeostasia y estructuras todas propias, los tejidos, tanto epiteliales como de otro tipo, que les sirven como sostén, que sirven como protección para el caso de injurias o de infecciones bacterianas que pudiera haber,
y que juega un papel importantísimo también en cuanto a la defensa